Sí, capaz. Muchas, muchas gracias, hermano Leví. Ya me hizo dar hambre con esa expresión suya, la presa. Bueno, agradecido del Señor por una vez más darme las fuerzas, darme de su espíritu para estar delante de ustedes y traerles la bendita palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te doy por la salud. Gracias te doy por este hermoso día. Gracias por mis hermanos, los cuales tú has traído. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, porque hasta este día de nuestra vida tú has estado con nosotros, tú nos has perseverado, tú nos has esforzado. Ayúdanos, Señor, también a perseverar, a esforzarnos, porque la batalla es difícil, pero contigo a tu lado lo podremos lograr. Dios mío, yo te pido fuerzas, Espíritu Santo, ilumíname, no permitas que de mí salga palabra errónea, palabra que sea de tropiezo para mis hermanos. Tú sabes, Señor, que soy pecador, tú sabes que tengo defectos, fallas en mi hablar, en mis pensamientos, Señor, pero encamina todo esto hacia tu verdad, hacia tu justicia, Señor. Pon en mis hermanos, Señor, esa disciplina de escuchar atentamente. Y no solo de escuchar, Señor, sino también para ponerlo por obra, tanto ellos como yo. Bendice este sermón, aparta de nosotros pensamientos malos, pensamientos perversos, que nos hagan perder la concentración y la comunión. Y Señor, glorifícate a ti mismo y ayúdanos de alguna manera a glorificarte a ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como nuestro hermano Amaury nos leyó en 2 Samuel 11, vamos a estar ahí. Ese va a ser el motivo de nuestro sermón, que ya veníamos hace 8 días con el mismo tema, pero no alcancé a terminarlo, entonces vamos a ver si hoy lo podemos lograr terminar. Y como ustedes ya leyeron, como pusieron atención, habla del adulterio que comete David con Betsabé. Y más adelante ustedes van a ver, si siguen, son juiciosos y leen todo el capítulo, habla que además de eso, él quiso encubrir su error. Y además de querer encubrir su error, fue también asesino, porque puso al frente de batallas a Urías Eteo, el que era el esposo de Betsabé, y este murió. Y entonces la escritura es clara cuando dice que él cometió asesinato. O sea, lo hace no solo como el que lo pensó y el que lo envió, no, es como si él lo hubiera hecho, lo hubiese hecho. Y estábamos hablando el sermón pasado de que, claro, es un pecado fuerte, es un pecado escandaloso, el adulterio, el asesinato, la mentira. Pero debemos darnos cuenta de qué fue lo que no hizo David para cometer esta serie de pecados o esta serie de errores. Fue toda una cadena que empezó con algo muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 habla de que el año siguiente, en el tiempo que los reyes van a la guerra, yo les explicaba a ustedes que el tiempo que van los reyes a la guerra es una época cuando por el camino hay bastante alimento, entonces tienen de dónde nutrirse. Entonces nos habla de que David no fue con ellos. Era una costumbre de David ir con sus soldados a la guerra. David no se quedaba en casa. David iba, peleaba las batallas, hacía lo que tenía que hacer en su labor de gran general, en su labor de rey, iba y peleaba las batallas. Pero en este momento, si ustedes fijan su mirada, dice la palabra de Dios en el versículo 1, al final dice que David se quedó en Jerusalén. Entonces ese fue el primer error, quedarse en Jerusalén. Y si ustedes se dan cuenta, dice que en el momento en que él vio a Betsabé, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Dice que se levantó de su siesta y empezó a pasear. Entonces estábamos hablando en cómo invertimos nuestro tiempo.
A veces retraemos nuestro pie del día de reposo y nos quedamos, bueno, ¿haciendo qué? Le estamos dando más oportunidad al enemigo para que lleguen pensamientos malos a nuestra mente. Porque es que es sencillo, hermanos. Cuando nosotros no tenemos nuestra cabeza o nuestros pensamientos en las cosas del Señor, vienen otros pensamientos. Cuando de pronto usted no está trabajando y usted está concentrado en lo que hace, pues usted está concentrado en su trabajo. Cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene su labor. Y usted está en ese momento y su mente está ocupada. Pero ¿qué pasa cuando acaba el día? Cuando son las 5 o las 6 de la tarde. Y usted ya no está ni concentrado en su trabajo, ni hace nada por velar y estar ahí en la palabra de Dios. Vienen pensamientos, vienen de pronto palabras, vienen cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, no estamos leyendo, o de pronto nuestros pensamientos hay chismes o hay cosas malas, o nos imaginamos cosas malas de otro. O sea, empezamos. Claro, van a llegar esos pensamientos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apenas lleguen esos pensamientos, de una vez echarlos fuera. Porque así empezó David. Vio, lo primero que hizo fue, listo, estaba paseando. Y el sermón se trata de eso, paseando por el terrado o paseando por la azotea. Yo les expliqué a ustedes qué significa un terrado. Es una parte alta de ellos, como la parte del patio, como un balcón donde usted podía mirar a las otras casas. Entonces él estaba desde un lugar alto y podía mirar. ¿Sí? Entonces se quedó ahí, no hizo lo que tenía que hacer, empezó a pasear por ahí, a mirar, y empezó su ojo a ver lo que no debía ver. ¿Y eso por qué? Porque no cumplió su función de rey, no fue a la guerra, no fue a la batalla. Así también nosotros, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no aprovechamos los medios de gracia, cuando no oramos, cuando no enseñamos, a veces perdemos el tiempo en otras cosas. Y ahí viene el enemigo para atacarnos, para que nuestros pensamientos vuelen y nos imaginemos cosas malas y pensemos cosas malas. Y aún así, digamos cosas malas porque como no vamos a estar en comunión, pues ¿qué pasa? Pues nuestra mente va a volar, pero va a volar para mal. Entonces, como les decía, cuando no estamos alertas, cuando no estamos en las cosas del Señor, está el tigre ahí listo para saltar y devorarnos. ¿Y cuál es nuestro deber? Estar alerta, estar orando, estar leyendo, estar enseñando, para que nuestros cuerpos y nuestras mentes estén más alerta, es decir, que nuestros sentidos se agudicen. ¿Qué quiere decir que nuestros sentidos se agudicen? Que podamos ver bien, que podamos escuchar bien, que podamos hablar bien. Eso hace la palabra de Dios. Nuestros sentidos se agudizan, hay sabiduría en nosotros, hay discernimiento. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra de Dios. Entonces, también podemos decir, no, es que yo no me la paso en la casa, yo mantengo muy ocupado, yo trabajo demasiado. También hablábamos de que sí, claro, está bien, hay que trabajar, pero también cuando le dedicamos demasiado tiempo al trabajo, a veces desconocemos ciertas responsabilidades que tenemos, dejamos de lado las responsabilidades que tenemos por estar ya demasiado en el trabajo. Entonces son dos extremos, hacer nada o trabajar mucho. Y yo les hablaba de un equilibrio, ¿no? Claro, hay que trabajar, pero también hay que sacar tiempo para las cosas del Señor. Y muchas veces cuando creemos que todo marcha bien en casa, pero no estamos ejerciendo nuestra autoridad, no estamos enseñando, no estamos aprendiendo para enseñar, nuestros hogares se pueden venir al piso. Cuando usted está en la cima, en lo más alto, cuando usted piensa que todo está bien, usted como quien dice se relaja, ¿sí? Ay, no, todo va bien. No empieza a hacer lo que debe hacer, no empieza a enseñar, deja de ir a la iglesia porque cree que todo va bien. Pero eso puede ser simplemente un disfraz, puede ser una apariencia. Y en esa apariencia todo se puede venir al piso. ¿Por qué? Porque estamos paseando como David en nuestras propias terrazas. No estamos haciendo lo que debemos hacer. No estamos ejerciendo nuestro llamado. Entonces, podemos estar viendo reposadamente en qué invertimos nuestro tiempo, pero el enemigo siempre estará ocupado
en buscarnos la caída. Hermanos, Satanás no descansa. Satanás está presto. Él no baja la guardia. Él siempre está alerta. Nosotros deberíamos en eso ser iguales, estar siempre prestos. Vamos por favor en el Antiguo Testamento, Amós, vamos a buscar Amós 6:1 por favor. Amós 6:1. Amós 6:1, síganme en la lectura, yo lo voy a leer para ustedes, dice así: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Ay de los que están tranquilos, ¿verdad? De los que viven confiados. Claro, debemos vivir confiados, pero en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. No es que yo puedo, no es que yo soy, no es que yo, no. Es el Señor el que puede, las fuerzas del Señor, siempre. Confiados, pero en la palabra de Dios. Pero yo puedo estar confiado en las promesas de Dios si sé cuáles son las promesas de Dios, si las conozco. Pero yo puedo decir, no, yo estoy confiado en el Señor, yo estoy confiado en Dios, pero si no conozco nada de la palabra del Señor, ¿cómo voy a conocer las promesas del Señor? ¿Y cómo voy a depender de ellas? Hay de los notables de la nación más importante quienes acude el pueblo de Israel. Los notables, ¿quiénes son los notables? Los gobernadores, los que estaban, los que eran los principales, los que tenían un puesto importante. ¿Por qué? Porque viven confiados. Cuidado en quién está su reposo o su confiado, en su confianza. Cuidado del que dice que ya hizo lo que tenía que hacer en esta vida y que ya no hay nada por hacer. Hay un dicho que dice que el pan se quema en la puerta del horno. Es decir, cuando usted cree hacerlo todo, es porque hay más por hacer. Yo les ponía el ejemplo del pastor Leonel. Tiene 74 años y aún sigue en la batalla. Yo les ponía el ejemplo de Pablo, cuando dice en Filipenses dice, aún prosigo a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, es decir, el propósito que él tenía era la gloria de Dios. Y él seguía y nunca lo había alcanzado, y nunca lo iba a alcanzar en esta vida. Y hablábamos de Pablo, el que fundó muchas iglesias. Claro, de antemano digo que las iglesias son del Señor, pero que él humanamente fundó Éfeso, Tesalónica, Colosa, Corinto, todas estas iglesias. Él hablándonos de que aún tenía mucho camino por recorrer. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Nosotros también tenemos muchas cosas por hacer, muchas personas a quien hablarles del Evangelio, muchas personas a quien enseñarles. Todos fuimos llamados para enseñar, unos para enseñar en su casa, para enseñar al prójimo, otros para enseñar a más personas, pero todos somos llamados a enseñar de una u otra forma. Dice Números 32:6, no lo busquen. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Es decir, ellos van a ir a pelear y usted se va a quedar aquí. Usted va a ir a la iglesia y usted se va a quedar aquí. Usted va a ir al estudio y usted se va a quedar aquí. Es decir, nos quedamos en la casa o vamos o tenemos oportunidad de enseñar y no enseñamos, tenemos oportunidad de hablar y no hablamos, tenemos oportunidad de discipular y no discipulamos. ¿Qué hacemos? Cada vez que usted deja de hacer alguno de estos medios de gracia, alguno de estos mandamientos del Señor, no mandamientos de su pastor o de alguien más, mandamientos del Señor, cuando usted deja de hacer esas cosas, usted directamente está desafiando la ley de Dios. Usted le está diciendo al Señor, no, Señor, tú no tienes razón. No es verdad lo que tú me dices de discipular, no es verdad lo que tú me dices de enseñar, no es verdad lo que tú me dices de orar. Es mentira. Cada vez que dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, aborrecemos al Señor. Nosotros los cristianos y los varones sobre todo tenemos un llamado a luchar la buena batalla por la fe. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no enseñar a otros.
Cuando dejamos de enseñar el Evangelio de Cristo, cedemos terreno al enemigo. Usted tiene un llamado, no descuide ese llamado, no sea indiferente a ese llamado. No sea indiferente por la pereza o por creer que ya hizo lo que tenía que hacer en esta vida. Hermanos, puede que hayan creyentes que llevan 30 años en la iglesia y que hace 15 años dijeron, no, es que yo ya estudié todo lo que, ya no tengo que estudiar más, o ya no tengo que aprender más, o ya yo ya enseñé, yo en mi juventud ya enseñé, ya para qué no. La palabra de Dios dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánto usted lleve en el Evangelio, 10, 20, 30, 40 años. Esto no importa. Lo que importa es el verdadero arrepentimiento, que haya un corazón regenerado. Vean lo que pasó con el ladrón en la cruz. Él fue salvo en el último minuto. Claro, tuvo consecuencias, murió de una forma desastrosa, pero fue salvo. Como hay personas que pueden llevar 30, 40, 50 años en el Evangelio y puede que nunca sean. Entonces, no podemos ser indiferentes ante lo que nos envía Dios a hacer. No podemos ser indiferentes como David en ese momento lo fue, de que tenía un llamado a gobernar, de que tenía un llamado de ir con sus tropas y no lo hizo. Y vino el enemigo, se dio terreno y pasó lo que tenía que pasar. Y ustedes saben que eso tuvo consecuencias generacionales, porque más adelante en el otro capítulo el profeta Natán le dice, Dios lo envía al profeta Natán y le dice, se levantará espada de tu casa. Ustedes saben lo que sucedió, ustedes saben que un hijo violó a una hija, ustedes saben que un hijo mató a otro hijo, ustedes saben que un hijo recién nacido se le murió, ustedes saben que el hijo Absalón quiso levantarse contra su padre y lo saca corriendo y más adelante ese hijo Absalón muere ahorcado. Las consecuencias. Y vean que fue algo pequeño, se quedó en su casa. Fue algo pequeñito. Todo pecado inicia, entre comillas, con un pecado pequeño, aunque todos los pecados son iguales, pero a lo que yo voy es que a veces inician con algo sin importancia, que no le damos importancia. Una simple palabra, un simple quedarse, un simple hacer caso omiso de lo que tenemos que hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, David dio paso para lo demás, abrió las puertas para algo de consecuencias más destructivas, más nefastas. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con las cosas que escucho de los demás cuando están hablando mal de alguien. ¿Y qué pasa si también aporto a la conversación? Es decir, yo hago, como dice el Salmo 1, en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, cuando yo me siento en silla de escarnecedores para hablar mal de alguien, cuidado con eso. Y todas estas cosas surgen, ¿por qué? Porque estoy dejando de lado la comunión con el Señor. Estoy dejando de lado el establecer mi relación, mi vínculo con el Señor. Estoy dejando de lado muchas cosas, pero sí presto atención a otras cosas. Cuando realmente no me deleito en la palabra de Dios, me estoy deleitando en otras cosas. También el Salmo 1 dice, y en la ley de Jehová medita de día y de noche, y su delicia está en la palabra de Dios. Huyamos de esas cosas que no debemos de ver, huyamos de aquello que no nos es provechoso, de esas conversaciones que no edifican, no oigamos malos consejos y aún mejor, no los sigamos. Cuando David se detuvo y vio, ¿qué pasó? En su mente contempló lo que tenía que hacer, lo maquinó, lo ideó todo y lo fue construyendo hasta el punto de hacerlo realidad. Porque así empieza el pecado. La concupiscencia de nuestro corazón le dice a nuestra mente qué es lo que debemos hacer. Uy, bueno sería hacer esto. Y empiezan las maquinaciones, empiezan los pensamientos ahí a rondar, a rondar. ¿Y por qué empiezan esos pensamientos a rondar y a meditar y a meditar?
porque no tenemos la ley de Jehová en nuestra mente. Y entonces otra cosa está ocupando lo que debe por derecho ocupar el Señor. El versículo 3 dice así, 11:3. ¿Me pueden acompañar en la lectura, por favor? Segunda de Samuel 11:3. Vamos a leerlo todos juntos. 11:3. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Luego envió a alguien para que averiguara. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel 11:3. ¿Sí? ¿Sí? 11:3. Ajá. Dice así. 1, 2, 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteos. Ajá. Entonces ya no solo vio quién era, ya mandó a preguntar quién era ella. Ahí se van viendo una cascada de pecados. Entonces, David ya tuvo deseos y envió por ella. ¿Sí? Y el 4, síganme ahí en la lectura, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces envió mensajeros para que la trajeran, luego ella llegó al palacio, luego ella se acostó con ella, luego ella regresó a su casa. Y cuando dice que se purificó de su inmundicia, quiere decir de que había en ese tiempo, luego del periodo menstrual de la mujer, ellos hacían un acto de purificación. ¿Qué quiere decir esto? Que ella había recién terminado su periodo menstrual. Eso también la escritura nos deja ver y nos deja entrever de que ella no había tenido relaciones con Urías anteriormente. Es decir, que no cabe duda que el hijo que iba a tener era de David. Entonces había hecho estos ritos de purificación que son posteriores a esa inmundicia, como llaman ahí, que era el periodo menstrual. Entonces, David tenía la potestad como rey de enviar por la persona que él quisiera. Él tenía el poder. Si David quería mandar a traer a alguien, pues lo podía hacer. Y ojo, porque usted puede ejercer su autoridad de una mala manera o de una buena manera. ¿Cómo está en que usted ejerza de una buena manera? En que eso depende en la relación que usted tenga con el Señor. ¿Cómo depende que usted ejerza una buena labor como papá o como mamá? Depende de la relación que usted tenga con el Señor. Claro que a veces nos equivocamos y a veces castigamos injustamente porque somos injustos, pero influye mucho en cómo usted tenga comunión con el Señor. David en su oficio de rey, esto es tipología del reinado de Cristo. Nosotros hemos hablado mucho aquí de tipología, es decir, de un oficio igual. Solo que este último sin la mancha del pecado que destruya o corrompa su reinado. Claro, como reyes, el reinado de David es el reinado más grande que existió. El reinado de Cristo es el más grande que existe. ¿Sí? Pero el reinado de Cristo es sin mancha. El reinado de Cristo es perfecto. El reinado de Cristo es eterno. El reinado de David tuvo un inicio y tuvo un fin. El reinado de Cristo no. No tiene fin, es eterno. Hermanos, y yo le doy gracias a Jesucristo porque encontramos un reinado justo, un rey justo que no actuará bajo sus concupiscencias, sino más bien actuará en justicia y verdad, y sus decisiones y juicios son justos y verdaderos. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito aquel que pone carne por su brazo. Cuando usted pone la confianza en mí, cuando usted pone la confianza en alguien, en su esposo, en su esposa, usted puede llegar o corre el riesgo de que de pronto esa persona no le corresponde de igual manera, con la confianza que usted necesita. El único en quien podemos confiar, el que podemos depositar toda la confianza es en Cristo Jesús, que paga por nuestros pecados. Él es el único justo, Él es el único verdadero.
Y ahora, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, sabemos que las personas se van a equivocar y podemos llegar a perdonar a esas personas porque no son perfectas. Y entendemos que el único perfecto es Cristo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se equivoca, cuando yo me equivoco, cuando mi hermano se equivoca y yo no tengo una buena relación con Cristo? Lo único que voy a hacer es despreciarlo y voy a decir, no, ¿usted por qué actúa de esa manera? ¿Por qué me miró mal? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque no tengo o no entiendo realmente lo que es una relación con Dios. Pero si yo tengo una buena relación con Dios, mi manera de afrontar las cosas, mi manera de resolver los problemas va a ser distinta, va a ser muy distinta, va a distar de los impíos, porque los impíos resuelven sus problemas a golpes o empiezan a hablar a las espaldas de los demás o hasta se matan entre ellos mismos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, nosotros tenemos que marcar la pauta basados en la confianza de Cristo, basados en el amor de Cristo. Tiene que haber una forma distinta de solucionar nuestros problemas. Tiene que ser distinta, nosotros debemos de ser distintos. ¿Por qué? Porque nuestro Rey es Cristo y Él es el único justo y verdadero. En el reinado de Cristo podemos descansar confiadamente. La palabra de Dios sí nos muestra grandes hombres, nos muestra a David, un gran hombre, un gran rey, pero también nos deja ver los defectos. ¿Y para qué nos deja ver los defectos la palabra de Dios? Para que sepamos que no son los hombres, que no es Moisés, que no es David, que no es Salomón, que no es Pablo, que no es Pedro, es Cristo. Es en las fuerzas de Cristo, porque todos aquellos tuvieron defectos. Pero ¿cuál era el común denominador de todos? Es decir, ¿qué era lo que todos tenían en común? Que todos tenían fe en Jesucristo. Y eso era lo que los movía. Eso era lo que los movía a hacer las cosas, a trabajar como trabajaron. A pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, fueron salvos por la fe en Cristo. Es que es sencillo. Es que es sencillo. El justo por la fe vivirá. Pero justificado ¿en quién? En Cristo, no por mis propias obras. Es por la obra de Cristo. Por eso podemos ver a un gran rey, pero con concupiscencias igual a nosotros, con pecado igual a nosotros. Y no podemos decir, uy, ese David sí es malo, vea todo lo que hizo, escandalizarnos. No, nosotros somos iguales de malos. Iguales. Pero tenemos a Cristo. Eso debe ser la comunión, lo que nos une. Entonces, no podemos confiar en los reinados de los hombres, en los gobiernos de los hombres. No podemos confiar reposadamente porque nunca vamos a hallar una justicia perfecta. No vamos a poder hallar una justicia en el presidente, en el gobernador, en el alcalde, una justicia perfecta. Y vamos a esperar mucho de ellos. No. Nosotros debemos esperar mucho, es de Cristo. De ellos no. Y aquí viene este pequeño pensamiento. No esperemos juicios justos de hombres, esperemos juicios justos de Cristo. Nunca espere que yo o que cualquiera de nosotros sea perfecto. Por eso el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Pensar bien de otros, no imaginarme lo peor. Ay, que si Helio llegó tarde al culto. Ah, Helio más perezoso, ese Helio. ¿No va a imaginar lo peor? No, yo tengo que imaginarme ser benigno y decir, no, a lo mejor la canoa de pronto no le arrancó la rabeta o de pronto le llovió cualquier cosa. Ser benigno en la forma de pensar, ¿verdad? Y ya luego él dirá, no, pastor, lo que me pasó esto, y ya, ahí solucionó todo. Pero ¿qué pasa cuando yo me hago ideas en la cabeza? Mi misma concupiscencia, mi mismo corazón va a hacer que yo tenga una mala relación con Helio y voy a empezar a mirarlo mal. Y él también, y también empieza a mirar y empieza ahí un choque. Pero que es diferente cuando yo hablo y voy a Helio, porque ¿qué dice Mateo 18? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y busca qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? O pon de una vez con testigos, venga, Helio, ¿qué pasa? ¿Sí? Es muy diferente la forma en cómo nosotros debemos arreglar nuestros problemas.
Hermanos, Dios no tienta a nadie. Él no pone una cerveza delante de usted. Él no pone una mujer bonita delante de usted. Él no pone el chisme delante de usted. Él no pone el orgullo delante de usted. Él no pone el rencor delante de usted. Él no pone la lengua que solo habla burla y malicia delante de usted. No, son las concupiscencias de nuestro corazón. Él no le puso esa mujer bonita ahí a David. Ay, aquí le voy a poner. No, era la concupiscencia, era el corazón de David. ¿Sí? Que había dejado de lado la comunión con el Señor, había dejado de lado lo que tenía que hacer y sus pensamientos ahora estaban dirigiéndose hacia lo malo. Es eso. Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque usted está entretenido en otras cosas y no en las cosas del Señor. Vamos por favor a Santiago 1. Del 14 al 15. Y nuestro hermano Pablo nos lo va a leer, por favor. Santiago 1, del 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz del pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vea el final. Si ve que hay es como un sistema, una serie de pasos, y donde empiezan. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, gracias, hermano Pablo. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, pero todo empieza en la mente. Ahí hay un proceso, no es que las cosas pasan y ya, hay un proceso. Pero todo este proceso pasa cuando estoy desocupado o cuando estoy muy ocupado en otras cosas. Y en otras palabras dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, es decir, una mujer concibe cuando está embarazada, ¿verdad? ¿Qué hace cuando concibe? Engendra. ¿Y qué es lo que engendra? El pecado. Cuando esos malos pensamientos, usted empieza a maquinarlos y a tener en su mente, divaga en esto por mucho tiempo, engendra el pecado. Y engendrar el pecado, dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, es decir, cuando ya David consumó la relación con Betsabé, da a luz a la muerte. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. Ahora, el solo hecho de mirar mal a un hermano, dice el Señor Jesucristo, dice que ya lo ha matado. O cuando pensamos mal de alguien. Ya en el momento que nosotros hemos deseado, las mujeres un hombre o los hombres han deseado una mujer, dice que ya adulteró. Pero de ahí a consumarlo ya es otra cosa. Porque las consecuencias van a ser distintas. Yo puedo tener pensamientos malos de alguien, ¿sí? Estoy pecando, pero ya de ahí a empezar a hablar, eso ya es algo distinto. Ambos son pecados, pero las consecuencias de yo haber consumado, de haber dicho todo eso, van a ser más duras. Porque las palabras, cuando se dicen, son difíciles de recoger. Eso es como si usted cogiera 1000 plumas y las botara al aire. Vaya, después vaya y las recoge a ver si las puede recoger. Es difícil, porque el viento se las lleva. Y es interesante, dice que da a luz a la muerte. La muerte, la separación de Cristo. Es decir, somos tentados cuando estamos sin hacer lo que estamos llamados a hacer, cuando damos pie al ocio, es decir, a la vagancia o al no hacer nada, y nos entretenemos en cosas que no son para el reino de Dios. Ahora, no quiero decir de que usted no vaya a tener de pronto tiempo en familia o vaya a hacer otras cosas. Claro que somos seres humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es a una constante? Cuando es siempre lo mismo. Ya es algo distinto. David no salió a la batalla, vio a Betsabé, fue atraído y seducido por su propio corazón, cegado por su falta de ejercicio en la piedad. Es decir,
¿Cómo nos ejercitamos en la piedad? En la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión de los santos, en los estudios, enseñar la palabra. Todas estas cosas son los ejercicios de la piedad. Entonces, cuando él no estaba ejerciendo la piedad, ¿qué hizo? Maquinó en su mente el pecado, haciendo llamar a Betsabé para luego llegarse a ella y dar a luz a la muerte, dando paso a la destrucción y a las consecuencias que más atrás les había dicho, ¿no? Ahora esto puede aplicarse a otra cosa, no solo al adulterio, a otra cosa. Yo vuelvo y le digo, cuando usted empieza a un chisme o algo, cuando empieza a hablar mal de otro, ese otro le llega a otro, y es una cadena, y eso trae destrucción también. O de pronto cuando de pronto el que roba, una persona que roba generalmente no empieza con algo grande, empieza de pronto con una moneda de 50, de pronto un niño con un borrador, con un lápiz en el colegio, pero ese lápiz, ese borrador después se puede convertir en un celular, después en una moto, después, sí, va creciendo, va creciendo. Es decir, empieza como algo pequeño, pero va creciendo a medida del tiempo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que ofendemos a Dios. Y eso trae consecuencias. Ofendemos a Dios, trae consecuencias. Dice Proverbios 6:25, no lo busquen, no codicies su hermosura en tu corazón y ella te prenda con sus ojos, hablando de cuando uno desea una mujer. La belleza física, hermanos, se agota, la condenación nunca acaba, la salvación es eterna y el placer es corto. Así es, la belleza, hoy somos y mañana no somos, nos vamos a marchitar. Toda la vida no vamos a tener 15 años, 20 años, eso se va a ir acabando. Pero lo que nunca va a acabar es el amor de Cristo. Dice el Señor que mis palabras no pasarán. Todo va a pasar en este mundo, pero la salvación es eterna. Entonces no echemos a la borda todas estas cosas, no echemos a la borda la salvación. Aunque la salvación es de Cristo, no es nuestra. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso lo leímos el domingo pasado, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces son muchas cosas, muchos pecados a los cuales usted le da cabida cuando no está ocupado en las cosas de Dios. No es solo el adulterio, acá está diciendo enemistades, borracheras, homicidios, envidias, iras, contiendas, que son como peleas, no solo físicas, ¿sí? Sino peleas cuando de pronto alguien no le habla a alguien o le tiene rencor a alguien, ese tipo de peleas, no solo peleas físicas, todas esas cosas, porque estamos distraídos en las banalidades del mundo, porque estamos distraídos en cosas que no edifican. Y Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y segunda de Timoteo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, son muchas cosas. Por eso les decía al principio del sermón y el sermón pasado. Claro, aquí está hablando de cosas puntuales, del adulterio, del asesinato, de la mentira, pero son muchas cosas más que hacemos cuando no atendemos el llamado de Dios. Cuando David comete la acción del pecado, es decir, él lo consuma, da a luz a la muerte. Ya vimos que él estaba paseando, ya vimos que él vio y ya luego manda a llamar. Y ya luego la cuarta parte es ya lo consuma. Es decir, todas esas maquinaciones que estaban ahí se llevan a la práctica. Cuando el pecado ha sido consumado, nace la muerte, como lo leíamos anteriormente. Cuando David estuvo con Betsabé, dio paso a otra serie de pecados. El pecado nunca viene solo,
siempre arrastra consigo o viene acompañado de más daño, como les decía. No es solo de pronto iras. Yo puedo tener dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Uno se puede airar. Pero ¿qué pasa si yo me airo y empiezo a ofender a otros? Empiezo a decir groserías. Y luego de que diga groserías empiezo a pelear. ¿Ven? Un solo pecado empezó como una ira, pero eso se fue desbordando hasta hacerlo más grande. Es decir, arrastra otras cosas y arrastra a más personas. ¿Por qué? Por la ira, por algo tan sencillo como eso que se vuelve más nefasto, más destructivo. Entonces es consumado el acto, ya los deseos y los pensamientos han sido ejecutados, es decir, han sido puestos en acción. Ya no solo fue que la vio, ya no solo fue que la deseó, sino que lo hizo. Muchas veces tenemos deseos y pasiones. Usted puede tener deseo de venganza, deseo de que le pase malo a alguien, deseo de siempre hacer lo malo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída, siempre somos jueces, siempre estamos deseosos de hacer algo malo, siempre estamos con el hacha dispuesto a hacer justicia por nuestra propia mano. Siempre. Que esos malos deseos no nos seduzcan y no nos lleven a dar luz a la muerte. Por eso oramos a Dios que nos libre de tentación, que no nos deje caer en ella, dice el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, es decir, Señor, ayúdame a controlar mi corazón de concupiscencia, mis malos deseos, mis malos pensamientos. Ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar todo eso malo que tengo en mi corazón. No dejes que salga a flote, no dejes que se desborde. Es muy interesante lo que dice la Escritura. Nos dice que ella se lava de su inmundicia, como les decía anteriormente. Nos quiere dar a entender que ella recién había tenido su menstruación. Eso quiere decir que era probable salir embarazada. Y David era el papá de ese hijo. Dice de los versos 5 al 9, volvamos otra vez a la Escritura, segunda de Samuel 11. Voy a leer del 5 al 9, ustedes me siguen ahí, por favor. Segunda de Samuel 11, 5 al 9. Dice, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Yo estoy leyendo otra versión. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías, el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó a David, David le preguntó cómo estaba Joab, el ejército y cómo marchaba la guerra. El 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces, dice el 9, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Él no fue a la casa. David le estaba diciendo no. Luego de que David se enteró de que Betsabé estaba embarazada, David quiso encubrir su pecado diciéndole a Urías: vaya, duerma con su mujer, esté con ella, gócese de ella. Pero Urías era más integral de lo que era David en ese momento, porque en ese momento el arca del pacto estaba junto al lado de ellos, y él le dijo al otro día, al enterarse David de que Urías no había ido con la esposa, le dice a Urías: vea, ¿usted por qué no fue con su esposa para que gozara de ella? Y él le dice: no, porque el arca del pacto está aquí y los hombres están afuera acampando. No es justo que yo vaya y duerma con mi mujer sabiendo que ellos están en esa posición. Yo voy a estar al igual que ellos en la misma posición. Era un hombre íntegro. Ajá. Entonces, David buscando la forma de no ser descubierto, ¿verdad? Teniendo una charla con Urías, esa charla que le dice David, ¿no? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo marcha la guerra? ¿Cómo está todo? Era una charla sin importancia, era una charla para disimular algo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Sí? Era una charla que no era el fin la charla, era para disimular lo que David había hecho, para tratar de encubrir. Una charla que solo eran hechas por David, solo para que no pareciera sospechoso. Esa conversación no tenía ninguna importancia, no tenía ningún valor.
Era la forma que David había ideado para poder encubrir un embarazo indeseado. Era la forma en que David había ideado para cubrir lo malo que había hecho. Claro, si Urías hubiera descendido con su esposa en ese momento y hubiera estado con ella, hubiera tenido relaciones, pues ese hijo hubieran dicho, es de Urías y no de David. Y ya ambos no serían culpables de adulterio, ni David ni Betsabé, delante de los hombres. Pero porque si hubieran descubierto que hubieran sido adúlteros, a Betsabé la habían apedreado. Entonces él quería cubrir y quería salvaguardar a Betsabé y a él mismo, ¿verdad? Su reputación. Entonces, ¿qué mejor forma de que ese hijo hubiera parecido ser de Urías? Pero no fue así. Este hombre íntegro no quiso ir en contra de sus convicciones. Prefirió hacerle caso a lo que manda el Señor y no lo que manda el hombre. Entonces él no va a su casa, Urías no va a su casa, porque cuando él le dice, lava tus pies, le está diciendo, vaya y acuéstese con su esposa. Esa expresión de lavar sus pies era que antes de que usted entrara a su casa, antes de que usted se metiera a su casa, tenía que lavar sus pies. Pero David le estaba dando a entender, vaya y duerma con su esposa. Lo estaba incitando a que fuera a dormir con la esposa de él, para tapar su pecado, para que todos creyeran que ese hijo era de Urías y no de David. Proverbios 28:13. Vamos a Proverbios 28:13, por favor. Y nuestro anciano Leví nos va a leer Proverbios 28:13. ¿Qué dice 28:13? Exactamente, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que trata de tapar lo malo que hizo no va a prosperar. Pero el que confiesa, el que va delante del Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor es fiel para perdonarlo. Y claro, se aparta totalmente. Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Es decir, hay muchas personas que piensan que nunca los van a descubrir o personas que piensan que el Señor no sabe que están cometiendo pecado, pero no, el Señor los descubre, el Señor conoce el alma, el Señor conoce la mente, el Señor conoce el espíritu, el Señor conoce todo. No hay nada bajo el cielo y sobre la tierra que pueda ser encubierto a los ojos del Señor. Él todo lo conoce. El impío peca, el cristiano peca, es verdad. El impío se revuelca y goza de su pecado. El cristiano se arrepiente, se sacude el polvo y sigue. Esa es la diferencia. Claro, veremos cómo más adelante David se arrepentirá. Eso ustedes lo van a ver en el capítulo 12. Pero el tratar de esconder el pecado traerá más pecado, dará pie al asesinato de Urías. El hecho de querer tapar lo malo ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios es como querer tapar el sol con una mano. No podemos esconderlo. Y más adelante vamos a ver cómo Urías muere. Es insensato ocultarnos en las sombras, pues el Señor traerá sobre nosotros su luz radiante y dejará al descubierto cualquier cosa mala que hagamos, cualquier pensamiento, cualquier palabra. El que confiesa y se aparta de su camino malvado alcanzará misericordia mientras esté con vida. Hermanos, y la única forma de alcanzar misericordia es creyendo en Cristo Jesús. Él es el único misericordioso, Él es el único perfecto, Él es el único en quien podemos confiar. Porque Él con su sangre redentora nos lavó de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Pero debemos arrepentirnos, debemos cambiar nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro pensar. Claro que seguimos siendo de carne, seguimos teniendo malos pensamientos, malos deseos, pero debemos arrepentirnos, debemos correr a Cristo. Es ilógico, es irracional decir a nosotros mismos, podré huir de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, ¿no?
quiso huir de la presencia de Dios, pero era un acto irracional, era un acto ilógico. Es necio de parte del hombre huir del juicio de Dios. Es testarudo, es decir, es terco de parte de nosotros querer tapar el mal que hacemos. Era terco de David querer tapar ese pecado, no se podía. Pero todo empezó como algo que él no hizo, que dejó de hacer. Pero ¿qué pasa con David? ¿Y qué pasa con nosotros? A veces nos encontramos esas personas que pone Dios en nuestro camino y pone un alto. O esas personas que nos dan un ejemplo. Se encuentra a un hombre llamado Urías. Ese Urías que más adelante David enviaría al campo de batalla en la parte más fiera para que lo mataran. Ese Urías, que era eteo, era gentil, y a pesar de eso su nombre significaba Jehová es mi luz. Es decir, era un hombre creyente, era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro, que murió, que ese era el propósito de Dios para su vida, pero que fue un hombre íntegro. Esto nos deja ver que Urías era un creyente. El hecho de que David le haya dicho que fuera y se acostara con su mujer, pues en otras palabras David le había dicho eso. Urías prefiere cumplir con su deber de soldado, con su deber ante Dios, y estar en las mismas condiciones que sus compañeros, estando en el lugar del arca del pacto, simbolizando la presencia divina de Dios. Recordemos y diferenciamos a quienes debemos obedecer, a los hombres o a Dios. Claro que la palabra de Dios dice que nos sujetemos a las autoridades, es verdad, pero eso no debe interrumpir los mandamientos hacia Dios. Si una autoridad, si el pastor, si un anciano hace algo que vaya en contra de la palabra de Dios, no puede ser así. Primero está nuestro deber con Dios, primero está nuestra obediencia a Dios. Para Urías, ¿cuál era su obediencia mayor? Mayor que David, era Cristo. Era su obediencia suprema, Cristo. Eso era, y no cumplió la ley, lo que le dijo David. Prefirió seguir sus convicciones, prefirió ser integral, prefirió seguir a Cristo. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Es decir, el que es sabio, el que entiende la palabra de Dios, no va a recibir un consejo que vaya en contra de Jehová, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, siempre hay ocasión para detenernos y pensar, ¿esto le agrada a Dios? ¿Será que sí hay momentos en que podemos decir y refrenar nuestro pie, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestro actuar y decir, esto está mal? Eso es lo que hace el sabio, eso es lo que hace el prudente. Reflexiona primero, como dices Proverbios 1. Primero lo piensa, lo medita, porque los proverbios fueron hechos para darle sabiduría al necio, a los jóvenes, para darle inteligencia, para darle sagacidad, es decir, para hacer que nosotros discernamos lo que está bien y lo que está mal. Siempre hay momento de ver al futuro nuestras malas obras y ver qué calamidades traerá el pecado, es decir, cuáles son las cosas malas que va a arrastrar el pecado. Y si no las vemos, volvamos y ejercitámonos en la piedad, volvamos la mirada a Cristo. Que este nuevo año profundicemos más en la Escritura, que este nuevo año nos comprometamos más con el Señor, no con su pastor, ni con los ancianos, no, es con el Señor. Que yo pueda tener una mejor relación con Dios. Volvamos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Distraigámonos mejor con el consejo de Dios. Deleitémonos en la palabra. Meditemos en ella de día y de noche. Y seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua. Y nuestras hojas siempre estarán verdes. Y siempre habrá fruto en nosotros. Pero el fruto del Espíritu Santo, y porque el agua corre por nosotros. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a secar como una planta en medio del desierto. Porque lo que mantiene en pie a un árbol fuerte es el agua, y esa agua se convierte en savia, y esa savia es lo que hace que ese árbol esté ahí, fuerte, inamovible,
inconmovible, pero de lo contrario nos vamos a secar, nuestras hojas se van a caer. Entonces, distraigámonos en el consejo de Dios, en la Biblia, enseñemos a nuestros hijos, hermanos. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras esposas, al prójimo. No sigamos paseándonos por nuestra terraza, posando nuestros ojos en cosas que no nos convienen. Más bien en este caso seamos como Urías y a través del discernimiento espiritual sigamos la sabiduría que viene de lo alto y pongamos como primer lugar la palabra de Dios antes que el mal consejo del hombre. Amén. Oremos. Padre, yo te doy las gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú eres con nosotros. Perdónanos, Señor, porque pecamos contra ti en palabra, en pensamiento, en omisión. Ayúdanos, Señor, a tener una mejor relación contigo. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestro propio mal, a refrenar nuestro pecado, nuestros pensamientos, de hacer lo malo delante de ti. Señor, gracias por haber muerto por nuestros delitos, por nuestros pecados. Gracias, Dios. Ahora, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, para que tú los guardes y los cuides y los lleves con bien a sus hogares. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Es el momento de la doxología. Dios el Padre celestial